chicos y chicas, es un gusto poder saludarles nuevamente. Como les había dicho anteriormente, vamos a continuar con nuestro trabajo con el aprendizaje de la civilización romana, pero en este caso vamos a centrarnos ya en los aportes y en la religión. Entonces espero que este video les sirva de mucho para poder continuar con las actividades que están planificadas y de todo corazón deseo que se encuentren muy bien en compañía de toda su familia. Vamos a centrarnos en la mitología romana y también en sus aportes. Para empezar, vamos a ver las características de la mitología. ¡Uy, wow! Un aspecto central de la mitología romana es la identificación de los dioses nativos romanos con los dioses griegos. La mezcla de los 12 dioses griegos con los 12 dioses romanos llevó a los romanos a asociar mitos de Grecia con sus propias deidades. Los romanos antiguos centraban sus cultos y rituales alrededor de ciertas deidades. Tenemos que los dioses romanos tenían un aspecto humano al igual que los dioses griegos. Además, en todas las casas romanas había un altar dedicado a los dioses del hogar o de los lares. Y al final del imperio, en el siglo IV después de Cristo, el emperador Teodosio adoptó el cristianismo como religión oficial del imperio. Esto lo vamos a ver posteriormente en la siguiente unidad. Pueden observar aquí un cuadro comparativo que les podrá servir para realizar las actividades que están planificadas. Tenemos el nombre de los dioses griegos que ya los estudiamos anteriormente. ¿Cuál es la atribución a la característica que tienen? Por ejemplo, Cronos, dios del tiempo, Zeus, dios del universo o principal dios, y el nombre que les atribuyeron los romanos. Por ejemplo, tenemos Afrodita, diosa griega, diosa de la belleza, y los romanos la colocaron Venus. Hestia, diosa del fuego, del hogar, los romanos la colocaron Vesta. Deméter, diosa de la agricultura, y en Roma es Ceres, y así sucesivamente. Entonces tenemos nosotros aquí los principales dioses con su atribución y también el nombre que les dieron los romanos. En la imagen podemos observar a Poseidón, dios de los océanos y de los mares, y tenemos que los romanos lo denominaron Neptuno. Para continuar ya con los aportes, que son importantísimos, sobre todo para poder relacionar con los aportes que nos han dado a la humanidad incluso en la actualidad, empezamos con las termas. Estos eran baños públicos con estancias reservadas para actividades gimnásticas y lúdicas. También eran consideradas lugares de reunión y a ellos acudía la gente que no podía permitirse tener uno en su casa, como son los plebeyos o los esclavos. A veces los emperadores o los patricios concedían baños gratis para el resto de la población. Y estos vendrían a ser como los spa de la antigüedad. Tienen aquí una imagen con todas sus partes para que tengan una idea de cómo se componían o cómo eran. Y aquí es una imagen ya en la realidad, cómo estaban hechos estos. Continuamos con el anfiteatro. El anfiteatro, también conocido como Coliseo, se configuró como un verdadero monumento de la ingeniería. El anfiteatro romano, mucho más que el ruedo de sangre y arena entre numerosos gladiadores, fue una poderosa herramienta para controlar a las masas y una manera para proclamar la dominación de Roma sobre el mundo. Tenemos entonces aquí el anfiteatro de Verona y este es el Coliseo, como lo denominaron. Posteriormente está el circo. Los circos romanos, que en muchas ocasiones equivocadamente se confunden o se asimilan a los anfiteatros, tomemos en cuenta que los anfiteatros eran los edificios que se dedicaban a la lucha de gladiadores o de fieras. En cambio, el circo era un edificio dedicado sobre todo a la carrera de caballos. Vamos a observar en esta imagen la forma que tiene, ¿no? Como ustedes observan, mucho más alargada, similar sí al de un anfiteatro, pero este servía para la carrera de caballos. Posteriormente tenemos la carrera de cuadrigas. Eran carreras que se utilizaban 4 caballos, de ahí viene su nombre. Las carreras de carros de la antigua Roma tenían lugar en el circo, que eran enormes pistas ovaladas a las que se le daban 7 vueltas. Las carreras empezaban cuando se bajaba el pañuelo blanco. En ese momento se producía un tremendo estruendo por todos los vítores del público que animaban a sus corredores. Sin duda, los lugares más peligrosos eran las zonas de giro,
ya que los circos eran relativamente estrechos y al girar se podía producir choques entre los carros o contra las columnas, y esto era lo que les volvía como que más interesante y más agradable, más divertido para las personas que iban a estos lugares a observarlas. Tenemos la lucha de gladiadores. Los juegos de gladiadores se llevaban a cabo desde el amanecer hasta el anochecer. Sus principales atracciones eran los combates a muerte entre luchadores entrenados. La mayoría de gladiadores eran esclavos o criminales condenados, aunque algunos hombres lo hacían por obtener popularidad y participaban voluntariamente. Ellos recibían entrenamiento para el combate en escuelas que eran especialmente para gladiadores. Etius y la palabra de honor no se llevan bien. Tiziano. En quinto lugar tenemos las naumaquias. Fueron vistosas representaciones romanas de batallas navales. Como pueden observar en imagen, utilizan incluso los barcos y las personas están alrededor. Se efectuaron fundamentalmente basándose en episodios náuticos bélicos de importancia que acontecieron realmente en el mar. Algunas de las naves involucradas en el espectáculo normalmente eran de tamaño inferior a las propiamente del combate, pero su equipamiento y las personas que las maniobraban y luchaban hacían que el combate se igualase al de las batallas auténticas. Continuamos con los acueductos. Estos proporcionaban agua a las ciudades. El agua pasa de forma controlada a la conducción desde un depósito de cabecera. Los acueductos subterráneos solo eran un 20% de recorrido sobre los arcos y la construcción duraba años y podían ser muy costosas, pero fue una característica o un aporte muy importantísimo, sobre todo en la ingeniería romana. Y por último tenemos las calzadas. Como pueden observar en la imagen, esta es la forma en que las realizaban. Y en la parte de acá tenemos una que todavía subsiste hasta la actualidad. Estas permitían un rápido movimiento y traslado de las tropas de una parte a otra de su imperio. Facilitaron el transporte de mercancías. La mayor parte era por vía marítima. Debían ser duras y uniformes.
Esto dependía también de la piedra utilizada, y algunas calzadas se encontraban pulidas. Con esto terminamos ya los aportes y la mitología romana. No se olviden que como tarea pendiente tienen ustedes que investigar 2 aportes más aparte de lo que les he expuesto en este momento y lo van a dejar en los comentarios. No olviden poner su nombre y su apellido para saber y identificar a quién pertenece. Espero que se encuentren muy bien, como les mencionaba anteriormente. Les envío muchos abrazos, saludos, bendiciones a la distancia. Espero que esto pase ya pronto. Sigan ustedes en sus casas y continuaremos con el trabajo de esta manera. Gracias.